Vayamos al libro de Efesios, hermanos. Efesios 4. Efesios 4, versículo 11, dice, y Él mismo, hablando aquí de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, al abrir tu palabra, Señor, no podemos entenderla, no podemos asimilarla, a menos que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en ello. Pedimos, Señor, que seamos edificados por medio de tu palabra, que lo que salga de todo esto acá, pues sea útil para nuestra vida, y yo como inútil instrumento me presento delante de ti para que, Señor, tú hagas lo que tengas que hacer en Cristo Jesús. Amén. Una de las epístolas que más me gusta de todas las epístolas de Pablo es la de Efesios. Y la razón por la cual me gusta tanto esta epístola es porque habla de la iglesia. Habla lo que es, cómo debe de funcionar la iglesia. Si usted se fija en los primeros 3 capítulos, se puede ver un panorama claro de lo que es la iglesia, con todos esos aspectos doctrinales que cada uno de nosotros debe entender. Y si pasamos entonces a los capítulos 4, 5 y 6, pues ahí nos queda bien claro que si tenemos, hermanos, una nueva vida, como dicen, una nueva vida en Cristo, tenemos que vivir esa nueva vida. Y eso comienza a hacerse con humildad y también esta otra palabrita que se llama mansedumbre. Usted lo pudo notar cuando estuvimos viendo esos primeros 4 versículos de esta epístola. Cuando hablamos de vida nueva, pues es algo que ninguno de nosotros vivíamos antes. Por eso dice nueva vida. O sea, antes de estar sin Cristo. Fíjese que ni siquiera vivíamos esa vida, aún en el mayor grado de moralidad, aún teniendo la mejor intención que tuviésemos antes de estar en Cristo. Entonces, al tratarse de algo nuevo, es lógico pensar que es algo a lo cual no estamos nosotros acostumbrados. Ya hemos hablado, hermanos, de los dones. Y los dones son simplemente estos recursos que en realidad son necesarios para que nosotros podamos vivir esa vida nueva, para que nosotros seamos instruidos de tal manera que podamos vivir la vida nueva. Y recordamos, hermanos, que un don no se trata de una habilidad o de un talento que uno tiene, capacidad natural con la cual uno nace, sino más bien es una característica, o mejor una capacidad sobrenatural que es otorgada a través
del Espíritu Santo para el funcionamiento espiritual en el cuerpo de Cristo. No para beneficio del que lo tiene, sino para beneficio de todos. Recordamos que cuando Cristo salió victorioso de la tumba, ¿recuerdan? Él repartió dones, cuando regresó, repartió dones a cada uno de nosotros conforme a la medida de la gracia. Cada don está perfectamente ilustrado en Cristo, ya que dice, si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, debe ministrar conforme al poder que Dios da. O sea, el don que Dios nos ha dado solo opera en el poder de Dios, no en el poder nuestro. Entonces, Cristo le ha dado al creyente la facultad divina para que pueda funcionar en la iglesia. Y le da a la iglesia en general lo que se podría llamar como hombres dotados para cumplir una labor definida en la iglesia. Los dones que aparecen en el versículo 11, recuerden bien que no deberíamos considerarlas como definiciones absolutas, sino más bien como categorías de dones. Y estas categorías aparecen en el texto, si usted se fija, aparecen en un orden específico y no es por pura casualidad. Y nos daremos cuenta más adelante de esto. Los dones que aparecen aquí, en este versículo 11, bien pueden ser llamados dones del liderazgo o pueden ser dones fundamentales para el establecimiento de la iglesia, en donde allí vimos apóstoles y profetas, y luego evangelistas, pastores y maestros, que fueron dados para la formación y la continuidad de la iglesia. A través de los apóstoles hemos obtenido, ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento fueron hombres que hablaron por Dios y fueron importantes en la fundación de la iglesia. Ahora, los apóstoles y profetas ya pasaron a la historia. Ya no tienen ninguna utilidad en la iglesia de hoy. Solo fueron establecidos, estos hombres fueron establecidos para la fundación de la iglesia, como dice en Efesios 2:20. La iglesia ya tiene su fundamento establecido y la Biblia ya está completa. De modo que hoy no hay apóstoles ni profetas, porque Dios ya dijo lo que tenía que decir y no tiene nada más que revelar a su iglesia. Yo sé que esto trae un poco de contradicción en muchas personas, porque hay por ahí personas que se autoproclaman apóstoles y se dicen ser llamados profetas, pero uno se da cuenta que al leer las Escrituras, pues lo que estos hombres que se autoproclaman profetas y apóstoles es más bien tratando de proyectar un título de grandiosidad para tomar provecho de los débiles en la fe. Ahora bien, los dones que aún siguen vigentes de esta lista que vemos aquí en el versículo 11 son los evangelistas, pastores y maestros. Ahora, cuando hablamos de evangelistas, cualquiera de nosotros podría dar una definición rápida y decir que un evangelista es alguien que anda por todas partes predicando el evangelio. Se puede decir que los evangelistas han ocupado el papel de los apóstoles. Los evangelistas se mueven a diferentes lugares predicando el evangelio. Ahora, eso no significa que ellos estén siempre en movimiento, ya que pueden quedarse en muchos lugares por un tiempo a veces indefinido. Un ejemplo de evangelista que vemos en la Biblia es el ejemplo de Felipe, en Hechos 8:4.
Y vemos algo de su ministerio allí que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta es la función de un evangelista: predicar a Cristo por todas partes, particularmente en donde no se conoce. Ahora, no estamos hablando de hombres que usted los escucha, que te leen un corto pasaje de la Biblia, lo dejan a un lado, te dicen unas cuantas historias y luego hacen una invitación. Si vemos el ejemplo de Felipe, no se parece mucho a lo que se ve en la actualidad. En los tiempos de Felipe no había Biblia, ¿correcto? No estaba la Biblia como la tenemos nosotros aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le dio a aquellos evangelistas la facultad de hacer milagros, pero solamente fue dada a ellos con el propósito de confirmarle a la gente que lo que el evangelista estaba diciendo era cierto y que provenía de Cristo. Esa era la única razón por la cual ellos tenían eso, que ahora evangelistas no ejecutan esa función ya porque ya la Biblia la tenemos, no hay necesidad de eso. Hechos 8:6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis aquí. En nuestros tiempos se han levantado hombres que hacen grandes campañas evangelísticas acompañadas de supuestos milagros. Aquellos vienen y te ofrecen una agüita, un aceitito, y qué sé yo, un montón de cosas que ofrecen. Y si no te ofrecen nada de eso, más bien lo que te presentan es un evangelio a medias, promoviendo a Cristo como si fuera Cristo el genio de la lámpara de Aladino. Estos son los que vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Por supuesto, ninguno de esos reclamos de estos hombres es verdadero, porque Dios ya le dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra evangelista solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces nada más aparece. La primera está en Hechos 21:8, cuando se habla allí de Felipe. La segunda está en Efesios 4:11, que es la que estamos hablando nosotros. Y la última, en 2 Timoteo 4:5, cuando Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos 2 ejemplos aquí, Felipe y Timoteo. Pero hubieron más evangelistas que estos 2. No los menciona el Nuevo Testamento, pero ha de uno imaginarse que la iglesia no era simplemente algo de 2 o 3 miembros. La iglesia estaba creciendo. Pero el asunto de todo esto, hermanos, es que sí tenemos evangelistas hoy. Y no estoy hablando, oiga bien, no estoy hablando del mandato que dice que vayamos y prediquemos a los perdidos, porque eso es una labor que nos toca a todos. Eso es algo de todos. O sea, el que predica el evangelio no es el evangelista.
nosotros debemos de testificar y ser un ejemplo vivo del Evangelio a los demás, y con eso estamos predicando. Entonces no se trata de que todos tengamos el don de evangelista. Es algo muy específico, es algo muy particular. Un evangelista bíblico es alguien que va a un lugar donde Cristo no es nombrado y gana personas para Cristo. Puede quedarse allí, quizás un tiempo, levantar una congregación, inclusive establecer ancianos para que asuman el liderazgo, y luego de ahí puede moverse a otra área. La Biblia nunca dice que un evangelista es un hombre que sabe 2 o 3 sermones de cómo ser salvo, y con eso ya lo dijo todo. El evangelista también tiene la habilidad de establecer y construir una iglesia. En donde ya existe una, él puede allí preparar algunos hermanos en el proceso del ministerio, en el proceso de maduración de ellos. Ahora bien, es obvio que la obra de Dios no se queda solamente en la evangelización. Dios no solamente, Cristo no nos mandó a nosotros simplemente a predicar el evangelio nada más. Ahí no termina la cosa. Recordemos que el objetivo de que la iglesia recibiera estos dones, lo acabamos de leer en nuestro pasaje, es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hablando aquí de servir a otros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo ha de ser edificado, entonces todos los que estamos en Cristo tenemos que hacer el trabajo del ministerio, servir, todos debemos servir. Si los santos han de ser perfeccionados para la obra del ministerio, pues aquí es donde entra el trabajo de pastores y maestros. Ahora bien, ustedes me han escuchado ya que yo he dicho que hay aquí 5 categorías de dones en el versículo 11, pero en realidad son 4. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Esta es una categoría, la última que acabo de mencionar, es una categoría de doble función, que probablemente algunos de nosotros no lo habíamos visto de esa manera, y ya les voy a explicar. Hay veces, hermanos, y nos ha pasado a muchos, que uno lee ciertos versículos y quizás no le pone mucha atención a la gramática. Es obvio. La Biblia, el material bíblico, ha sido escrito en un idioma que no todo el mundo se maneja muy bien en ello. Hay que estar bien preparado gramaticalmente para entender ciertas cosas. Y es obvio. Por eso se necesita quienes expliquen todo esto, para que los que no puedan entenderlo, pues lo entiendan. Nosotros tenemos, nuestro lenguaje es el español. Y es un lenguaje muy limitado si lo comparamos al griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento. Y fíjese, los traductores de la Biblia, ellos tratan de escoger las palabras más cercanas al significado del griego. El versículo dice qué cosa: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Hasta ahí todo va bien gramaticalmente, no hay ningún problema con esto. Pero cuando llegamos a la parte que dice a otros pastores y maestros, notamos algo que sí requiere un poco más de atención.
O sea, si fueran dos términos separados, entonces debería escribirse de esta manera: a otros pastores y a otros maestros. Pero fue traducido exactamente como está en el original. Es decir, aquí hay dos palabras que representan una y deben verse como dos palabras en una categoría de doble función. Suena un poco raro, quizá no lo habíamos visto así antes. De hecho, yo no lo había visto así antes. Fíjense, la palabra pastor es original del latín, no del griego, original del latín. Porque en griego la transliteración es poimen. Entonces, usted ve esta composición que indica que pastor y maestro van de la mano. Lo que nos dice que se trata de aquel que pastorea, fíjese bien, de aquel que pastorea, es decir, guía, dirige, protege, etc., con énfasis en la enseñanza. En pocas palabras, uno que guía, pastor, y alimenta a la congregación, maestro. Porque no estamos hablando de comida. Estamos hablando, mejor dicho, no de comida física, sino de comida espiritual. Usted no come comida espiritual, porque usted físicamente solamente puede comer comida física. Entonces, alguien tiene que traerle esta comida, alguien tiene que ponerle esta comida de otra manera. No se come por la boca, se come por aquí, por el oído, fíjese. Por aquí se come. Usted oye la palabra de Dios, ¿y qué pasa? Pues usted entiende, usted la asimila, no la come. Mire, hermanos, estemos de acuerdo o no, a mí personalmente me gusta verlo de esa manera, para diferenciar a los pastores del verdadero pastor que dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y si vamos atrás en el Antiguo Testamento, David dice en Salmo 23:1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces tenemos esta combinación pastores-maestros, en la cual enfoca la conducta del individuo en un rol pastoral, o sea, la labor de cuidar y guiar, y maestro en el sentido de alimentar, que es algo indispensable en el pastor. Si algún hombre, oiga bien, si algún hombre tiene el atributo de pastorear, tiene que ser una persona compasiva, tener un corazón compasivo, como el pastor que pastorea el rebaño. Entonces también las alimenta, le provee lo necesario. ¿Para qué? Para que ellas crezcan, se desarrollen, maduren. Entonces, viendo esto, podemos ver la lógica que hay en todo esto, en cuanto a pastor y en cuanto a maestro. Yo sé que ese término no se usa en las congregaciones. A nadie se le dice pastor maestro. Yo nunca he escuchado que a alguien se le diga pastor maestro. Sí he escuchado que se le dicen pastor y maestro. De hecho, a John MacArthur se le dice pastor y maestro. Pero es un título que él, en realidad, él mismo personalmente dice que a él no le gustan los títulos. Simplemente, pues, se lo han puesto así, pero nada él puede hacer para que se lo quiten. Es como la hermana Taína, que el nombre mío nunca ella va a poderlo decir bien. Y todo el tiempo tengo que aceptarlo ya, porque ya no lo va a aprender. Y así pasa, ¿verdad? Pastores maestros sirven de guía a la congregación local. Protegen la congregación.
instruyen la congregación, preservan la congregación, la previenen, la motivan, la exhortan. Es decir, todo lo que encierra ese entorno de pastorear y supervisar y alimentar. Apacentad la grey de Dios. En la actualidad hay una problemática, hermanos, con el significado de la palabra pastor. La sociedad le ha impuesto varias connotaciones, es decir, no se le ha dado el uso correcto cuando se trata de la iglesia y no representa las verdaderas características de los pastores que la Biblia describe. Tan mal uso tiene la palabra pastor en nuestros días que hasta se le han agregado apellidos como pastor titular, pastor de adoración, pastor juvenil, pastor de consejería, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que quizás la intención de hacer eso es especificar la función entre tantos pastores, digo yo. Sin embargo, oiga bien, a mí me parece que haciendo esto se promueve la idea de que los pastores son aquellos que van y cursan una carrera universitaria en teología y luego se especializan en un área haciendo una maestría y un doctorado para ejercer una función específica en la congregación. Y eso no es lo que vemos bíblicamente. ¿Cómo es eso de ir a una universidad a tener un título de pastor para luego conseguirte un trabajo de pastor? No hay nada bíblico en eso. Entonces, el mal uso de la palabra pastor promueve esto y se ve como si fuera eso. Mire, solo para confirmar la sospecha, yo estuve visitando las páginas esas de internet de esas grandes iglesias. Es increíble, porque yo cuando estoy buscando trabajo, voy a las páginas de internet de las compañías y siempre busco el lugar donde dice careers, o sea, trabajos. ¿Y adivinen qué? Hay un link que te lleva a trabajos. Y dije yo, óyeme, déjame yo hacer un clic aquí. Hice un clic. Y no voy a decir la iglesia, pero ustedes pueden hacerlo. Además, búsquense una de esas grandes iglesias y vayan a la página y ustedes van a encontrar las plazas de empleo que hay ahí en esa congregación. Y yo vi un listado, pastores de todo tipo, en toda área. Como si eso fuera una empresa. Como si la iglesia fuera una empresa común y corriente como las vemos. Ahora, si por si acaso nos estamos preguntando ahora mismo, ¿qué diferencia hay entre obispos, ancianos y pastores? Porque son palabras que encontramos en la Biblia. Entonces yo quiero abrir otro paréntesis aquí y decir que estas tres personas que acabo de mencionar, obispos, ancianos y pastores, no son personas distintas, sino formas diferentes de identificar a las mismas personas. La Biblia indica, oiga bien, la Biblia indica que los tres términos pertenecen al mismo grupo. Obispo significa sobreveedor, supervisor. Y fíjese, obispo también es otra palabra que se ha usado mal, porque se ha visto tradicionalmente como una posición de autoridad, cuando debería estar enfocado en cuidar a los miembros de la congregación. Obispo no se usa en la mayoría de las iglesias evangélicas. Es muy raro usted encontrar esa palabra, obispo. Quizá no lo usan porque no quieren confundirlo con el obispo del catolicismo, que ese sí es más común allí. Y sin embargo, usted se da cuenta que el obispo no ha tenido muy buena reputación en el catolicismo.
y siempre se le ve como una persona de autoridad, una persona que merece todo el respeto. Bíblicamente hablando, hermanos, el punto focal de todo liderazgo en la congregación es el anciano o los ancianos. Siempre es bueno pluralizar este término. Los ancianos se encargan ¿de qué? De instruir, de alimentar, de proteger a la congregación, y son también los que rinden cuenta a Dios en nombre de la congregación. No tenemos tiempo, pero usted puede leerse en su casa las cualidades de un obispo en 1 Timoteo 3, versículo 1-7, si lo quiere anotar, y luego las de un anciano que aparecen en Tito, capítulo 1, del 6 al 9, y se dará cuenta de la semejanza que existe entre ambos. De hecho, Pablo usa ambos términos para referirse al mismo hombre en Tito capítulo 1. Pero quiero que vayamos a uno que tiene los tres. Primera de Pedro 5, del 1 al 2. Este reúne los tres términos. Esta porción reúne los tres términos. No los vemos ahí de una manera explícita. Dice así: ruego, aquí empieza, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y aquí está, esta es la función que él le manda: apacentad la grey de Dios. Esta es la función pastoral. Esta es una función pastoral, apacentar la grey, que está en vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. Aquí está el obispo, el que la cuida, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ahí tumba toda esa connotación que se le dan a ese título de pastor y obispo. Cierro paréntesis. Ahora bien, pastores maestros, y discúlpenme que use este término mucho, es una categoría, pero usted dice que no hay maestros también en la Biblia. Sí. Si usted va a 1 Corintios, porque no estamos hablando de todos los dones en este mismo capítulo, hay otros dones que se mencionan en Corintios. Pero si usted va a 1 Corintios, versículo 12, dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero dice maestros solo. Entonces, viéndolo así, estos maestros serían hoy, diría yo, como los grandes teólogos, seminaristas, comentaristas bíblicos, que se pasan sumergidos en las Escrituras, estudiando la Biblia para proveer las herramientas de enseñanza a la iglesia. Es decir, Dios ha dado maestros en la iglesia para complementar y reforzar los ministerios de evangelistas y de pastores y maestros. Son tres grupos que Dios ha establecido en su iglesia con el propósito de edificar y equipar a los cristianos en los diferentes ministerios de la congregación local. ¿Para qué? Para servir. Entonces, la congregación local es básicamente, por si acaso usted no se ha dado cuenta, es un lugar de entrenamiento para equipar a los cristianos para la obra del ministerio. El campo evangelístico no está aquí, está allá afuera. La congregación es para equipar a los hermanos para el ministerio. Actualmente, usted se da cuenta que esto de ir a la iglesia, más bien
se ve como si fuera algo cultural. Todo el mundo va a la iglesia. Va a la iglesia, sale de la iglesia, vuelve a la iglesia y sale de la iglesia. Y la persona que entra y sale de la iglesia, usted la ve y sigue igual. Sigue igual. Es como si fuera un lugar donde van solamente a pasar un tiempo. Y fíjese que hay mucho entretenimiento en la iglesia hoy, porque usted va y se sienta y escucha unas buenas canciones que lo ponen a usted de verdad bien bueno. Y de repente viene este pastor y le tira cosas a usted sobre cómo usted puede ser una persona próspera. ¿Cómo usted puede hacer eso? ¿Quién no quiere ir a lugares así y sentirse bien? Eso jala mucho. Eso atrae bastante. Entonces se olvida de lo que es en realidad la iglesia, de la función que debe realizar la iglesia, de lo que debe estar llevando a cabo en las congregaciones. Cristo le dio a la iglesia, hermanos, apóstoles y profetas para el fundamento, revelación y confirmación con una doctrina sólida. La tenemos aquí, doctrina sólida. Luego llegan los evangelistas, pastores maestros, para la evangelización y la edificación, para equipar a la iglesia en un ministerio efectivo y así seguir expandiéndose. Mire, si no se lleva a cabo la función de equipar a los creyentes, las iglesias terminan. Las congregaciones cierran las puertas. ¿Por qué? Porque ya va perdiendo membresía. ¿Por qué? Porque no hay expansión. Y nosotros hemos visto iglesias que han empezado y han terminado con el correr de los años. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues eso nos debería dar una buena idea de lo que en realidad ha pasado. No se ha estado edificando, no se ha estado preparando a la congregación para el ministerio, para servir. Teniendo esto en mente, hermanos, se puede entender mucho mejor este asunto de perfeccionar a los santos, el cual es nuestro tema. Si nos fijamos bien, todo lo que se escribe, o lo que está escrito aquí en el versículo 16 de nuestro pasaje, depende de lo escrito del versículo 12. El perfeccionamiento de los santos es un asunto de la iglesia y esos hombres dotados son entregados a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. El Señor dijo en Mateo 5:48, ese es el sermón del monte. Sed pues vosotros, ¿qué dice? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, Dios quiere la perfección de los santos. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo es eso de que un santo se convierte en perfecto? Suena raro, ¿verdad que sí? Perfección de los santos. ¿Que acaso los santos no son perfectos? ¿Por qué necesitan ser perfeccionados? Ahora, ¿de qué tipo de perfección está hablando el apóstol aquí? Porque nadie puede lograr perfección en este cuerpo. Él no se está refiriendo a la perfección absoluta donde no hay pecado. Perfección, hermanos, o perfeccionar, cuya transliteración del griego es katartizo, significa, ¿qué cosa? Estar íntegramente equipado, maduro y completo. Eso es lo que significa este tipo de perfección que está hablando aquí. Ahora, por si no lo sabía, la Biblia menciona 3 tipos de perfección. Hay 3 tipos de perfección. ¿Lo sabía? Te lo voy a decir. La primera es la perfección posicional. El autor de Hebreos nos dice eso cuando escribe allí en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Y quién fue la ofrenda allí? Cristo. Cristo es la ofrenda, que al entregarse por nosotros en la cruz, nos hizo perfectos delante de Dios. Es decir, Dios me ve a mí perfecto. ¿En quién? En Cristo. En Cristo es que Dios me ve perfecto, como si nunca hubiese pecado. Entonces, he ahí la importancia de estar en Cristo. Porque fuera de Cristo no existe tal perfección posicional. Entonces, la perfección posicional, hablando de posición, ¿cómo te ve Dios en Cristo? Se consigue a través de ¿qué? De la salvación por la fe en Cristo. La otra perfección que aparece en la Biblia es la perfección máxima o la perfección eterna. Y el mismo libro de Hebreos menciona algo de esto cuando dice allá en Hebreos capítulo 12, 23, los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso ocurre cuando uno muere y deja este cuerpo para ser glorificado en el cielo. Eso es lo que estamos esperando usted y yo. Mire, yo todos los días pienso en esto. Yo no quiero este cuerpo inservible que comete pecado. Yo quiero ser totalmente perfecto. Ese es el anhelo de cada creyente. El llegar a esa perfección máxima en la cual usted no cometerá un pecado jamás en su vida. Eso es algo que en realidad motiva a uno a seguir en esto. ¿Contribuye usted a estos dos tipos de perfección? No, claro que no. De eso se encargó Dios, el Espíritu Santo. Ahora, pero hay un tercer tipo de perfección, y esta es la perfección que está hablando aquí el apóstol en este pasaje, en la cual, ahí sí es verdad que usted toma cartas en el asunto. Ahí no, ya eso no es de Dios, eso no es del Espíritu Santo. Eso ya es responsabilidad individual de cada creyente. Esta se llama la perfección práctica. La perfección práctica. Es decir, eso que tú y yo vivimos aquí y ahora es nuestro andar aquí en la tierra. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que como creyentes en Cristo, siendo ya posicionalmente perfectos, y que seremos eternamente perfectos, es que vivamos de acuerdo a esa posición y a esa esperanza. Dios nos ve en Cristo como si nunca hubiésemos pecado. Dios nos hará perfectos eternamente. Una perfección práctica. Vivir completamente equipados, maduros, firmes y completos en Cristo. Y usted dice ahora, bueno, pero ¿y cómo es que se consigue eso? ¿Cómo que lo puedo lograr? ¿Dónde es que lo venden? Hermanos, yo creo que todos sabemos la respuesta. La perfección práctica se consigue mediante la santificación, la cual es el proceso progresivo de madurez espiritual en el cristiano. Progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que usted va escalando, escalando, escalando. No bajando. Ahora bien, no nos confundamos, hermanos, que ninguno de los pastores maestros puede santificar a nadie. Yo no puedo santificar a nadie. Ninguno que está predicando, que está exhortando, que está instruyendo, va a santificar a nadie.
Yo recuerdo muchas veces cuando venía el sacerdote católico, que le hacían reverencia, le besaban la mano, pensando que un toque de él puede hacer una transformación en uno. Qué ignorancia, ¿verdad? Hermanos, los pastores maestros son simplemente instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo trabaja para llevar a cabo esa obra de santificación. En el capítulo 3 de Gálatas, estos hermanos que habían sido ministrados inicialmente por Pablo, y de hecho había muy buenos resultados, ¿qué pasa? Ellos habían sido inundados por algunos legalistas que decían que no era suficiente tener a Cristo, sino que tenían que seguir la ley mosaica, que tenía que circuncidarse, etc. Es por eso que Pablo les pregunta a ellos en Gálatas 3:3, ¿tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne? El Espíritu Santo es el único agente de crecimiento, de la madurez y del equipamiento del creyente. Y mire, Dios nunca hace nada por nada, sino que en todo lo que hace busca que su gloria. Entonces nosotros sabemos que Dios también usa otras cosas, no solamente a los pastores maestros, sino usa otras cosas para llevarnos a la madurez. Y una de ellas son las pruebas, ¿verdad? En Santiago 1:2 nos recuerda esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro 5:10 también dice algo respecto a esto. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y aquí viene esto: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora bien, el asunto de las pruebas es cosa de Dios y no de los pastores y maestros. A veces creo que han habido casos en los cuales los pastores han puesto a prueba, sometiendo a pruebas a creyentes, poniéndole cargas a ellos, tipo fariseo. O quizás les dicen, no, mi hijo, sufre eso, que esa es tu parte. Haz eso, tienes que hacerlo. Hermanos, el otro elemento para equipar a los santos, porque ya el tiempo se nos está yendo, para el ministerio y por ende para la madurez en la palabra, en la madurez cristiana, es la palabra de Dios. Y es allí, hermano, donde los pastores maestros entran en juego. El Espíritu Santo usa a pastores maestros para ministrar la palabra a los santos. O sea, la palabra de Dios es la herramienta la cual usan estos hombres para realizar el trabajo de capacitación. Así es como ellos equipan a los santos para la obra del ministerio con la palabra de Dios. Ahora, esto es muy fácil de entenderlo, porque si usted va a 2 Timoteo, capítulo 3:16, un pasaje muy conocido, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, eso quiere decir refutar o rebatir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el instrumento más útil por el cual el hombre de Dios puede ser perfecto, esto es, totalmente equipado, maduro, firme, incompleto, es la palabra de Dios.
Y esto es lo que los pastores y maestros utilizan para enseñar, para refutar, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la herramienta de la iglesia para perfeccionar a los santos. Porque cuando ellos llegan a ser cristianos maduros, ¿qué pasa cuando una congregación llega a ser madura? Todo lo demás sucede. Evangelismo, ministerio, y usted ve esa labor continua en esa congregación. Entonces es crucial el entender esto. Que si vienes hoy a la iglesia, si estás en Cristo, no estás para simplemente venir, cantar, escuchar la palabra, sino para servir. Entonces esa es la labor, la función de los que instruyen. Ponernos en esa vía para que seamos capacitados y sirvamos. La iglesia no es un lugar donde se va a entretenerse, a botar el golpe, a pasar un momento tranquilo, a decir después el lunes, sí, yo fui a la iglesia el domingo, o yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Está usted preparado para contestarle cuando le digan, ¿y qué es lo que tú haces en la iglesia? Yo voy a cantar y a escuchar la predicación. Bueno, ellos no van a saber de esto. Pero entonces, eso no mide, oiga bien, escuche bien, eso no mide el trabajo del instructor. Porque déjeme decirle, esta congregación de aquí, y no lo digo, pero aquí se instruye. Aquí se instruye. Aquí quizás no haya mucho entretenimiento, y de hecho no lo hay mucho, déjeme decirle. Aquí hay gente que han venido y se han ido y dicen, no, es muy aburrido tu iglesia, porque allá, esos signos son viejísimos de antaño. Y entonces viene uno y te predica cosas que te da duro. No, yo no quiero escuchar eso. Yo voy a un lugar donde me siento muy a gusto con la música y el tipo que está hablando ahí, oye, te empuja, que sí se puede, sí se puede. Claro que sí, tú puedes tener el mejor trabajo del mundo, tú puedes... Instrucción. Para eso el Señor ha dado estos dones, para que sean usados en la congregación, para que tú y yo estemos equipados en el proceso de maduración, activamente trabajando. Fíjese, usted puede trabajar, pero quizás puede trabajar con la mente y pensar, sí, aquí se deberían hacer estas cosas, aquí se debería hacer esto y aquello, pero solamente pensamientos nada más. Manos a la obra, manos a la obra. Porque aquí, mire, vea, tenemos miembros que hemos estado aquí mucho tiempo y los que siguen viniendo. Entonces, los años van a pasar. Hemos visto se ha visto un gran avance, déjeme decirle. El Señor está guiando, no tengo duda de eso. El Señor está guiando a esta congregación. Y lo que quizás antes no se hacía, quizás por ignorancia, quizás por no tener la perspectiva correcta, pues eso se ha ido corrigiendo. Y qué bueno, qué bueno. Yo alabo al Señor por eso. Que podemos en realidad ir a un lugar donde se instruye. Pero ¿qué hace usted con la instrucción? ¿La memoriza?
la pone en un rincón de su memoria ahí, o quizás simplemente le sirve del momento. Mire, el Señor ganó estos dones con su muerte, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esa labor, hermanos, continúa en la iglesia. Continúa en la iglesia. Cuando Jesús dejó la gran comisión a sus discípulos, ¿qué fue lo que dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y viene aquí esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. Predicas y después, ¿qué haces? Instruyes. Es sumamente importante la instrucción. Porque el que acaba de creer, el nuevo creyente, ¿necesita qué? Necesita esto. O si no, ¿qué pasa? Como el bebé toma leche nada más, no va a crecer. Aún creciendo el bebé, teniendo dientes, todavía sigue dando leche. No, sólido, va aumentando, hasta que esta madurez se pone en práctica a través del servicio. Y seguiremos hablando, hermanos, la próxima vez. Esta es solamente la primera parte de esto, porque hay más que hablar en estos versículos. Así que vamos a dejarlo, hermanos, hasta ahí. Vamos a estar de pie. Mi Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Qué bueno es saber que tú nos has hablado, que tú quieres, Señor, en nosotros la perfección, esta perfección práctica, y que si vamos a avanzar en esta perfección práctica, tenemos que tener las herramientas indicadas para lograrlo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú has puesto en esta congregación hombres que tú has capacitado, que tú has preparado para esta función de equipar a los santos para el ministerio. Oh Padre amado, permite que podamos entender esto, de que si estamos aquí, oh señores, con el propósito no solamente de crecer espiritualmente, sino de que creciendo espiritualmente es como podemos llevar a cabo la labor que tú quieres en nosotros para la expansión de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a enfocarnos en la responsabilidad de nutrirnos, de escuchar, Señor, la instrucción tuya a través de estos hombres dotados. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, trabaje en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El Señor le bendiga a todos, hermanos.